Bueno, supongo que todos los que están aquí son amantes de las energías renovables, sí creen en el cambio climático y además les gusta la geofísica, ¿verdad? Ok. Bueno, en realidad esta es más bien una charla, ¿no? Un bla bla de decirles que es maravillosa la percepción remota y también la geotermia, y que si las juntamos podemos descubrir muchos recursos de energía renovable, y de la cual México tiene muchísima, y que por alguna razón al próximo gobierno no le interesan las energías renovables porque dice que son muy caras, pero vamos a tratar de convencerlos de que les falta información. Entonces, el pensar que la Tierra está más caliente por dentro es algo intuitivo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque vemos que salen cosas calientes de adentro, sale agua caliente, sale roca fundida, entonces quiere decir que abajo pues debe ser el infierno o algo muy parecido, ¿no? Aunque los aztecas decían que el infierno estaba muy frío. Entonces, obviamente nadie ha medido las temperaturas en el interior de la Tierra, pero siempre que hay algún becario disponible se le manda que vaya más profundo, lleve su termómetro y con su celular nos diga, le tome una foto al termómetro y nos las manda. Es que a mí eso me fascina, ¿no? Porque un colega me dice, es que un estudiante anotó la temperatura de calibración de qué sé yo qué. Le digo, ¿ya te mandó el dato? Sí, dice, le tomó una foto con su celular a sus notas y me la mandó, y que no era más fácil decirle, son 38 grados, pero bueno, soy de otra generación, pero bueno, se me hace así muy millennial. Todos son millennials, supongo, ¿no? Porque se les ve así, se ven jovencitos, tiernitos, bueno. Entonces, bueno, estamos hablando de la temperatura en el interior de la Tierra, ¿sí? Yo creo que muchos saben cuál es el gradiente geotérmico en la corteza, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿1000? 200. 4 grados en 1 kilómetro, en 1 metro, en 1 centímetro. ¿Quién da más? ¿Cuánto? 3.3 grados ¿Por kilómetro? Sí, es alrededor de 30 grados. Es que hay que tener las dos unidades claras. Los grados son centígrados y abajo pueden ser metros o pueden ser kilómetros, pero no nos podemos hacer bolas. En general, en toda la Tierra, si un promedio sería más o menos 30 grados por kilómetro, ¿sí? Y la Tierra tiene 6.000 kilómetros de radio. Entonces, ¿cuál sería la temperatura en el centro de la Tierra? 150.000 grados. Sí, entonces como que no, ¿verdad? ¿Cuál es la temperatura del Sol? 6.000 grados. Sí, entonces quiere decir que si estuviéramos a 101.000, no sé en cuántos, eso estaría, o sea, no estaríamos aquí, ¿no? Entonces, el gradiente que nosotros medimos en la corteza no es el que está adentro, pero de cualquier forma la temperatura se va incrementando. ¿Ya lo mandaste? Sí. Entonces ya podemos seguir. Ay, gracias. Y entonces, bueno, ¿y dónde están las zonas más calientes? Pues donde está saliendo lava fundida debe de estar muy caliente, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos es donde hay volcanes, eso es lo intuitivo. Y hay gente que dice, bueno, donde hay volcanes hay geotermia. Sí, pero no siempre ni de buena calidad, porque nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Sistemas geotérmicos. Aquí es donde hay actividad volcánica, ¿sí? Todo el cinturón de fuego y la zona donde tenemos aquí el choque de las placas africanas, europeas, asiáticas. Entonces, ¿qué pasa? Que donde están las fronteras es donde parece que se pone caliente el asunto. Pero, ¿eso es suficiente? Dices, bueno, necesitamos temperatura, ¿sí? Pero también estamos, hasta ahorita, los únicos sistemas que podemos explotar son los sistemas donde hay agua. ¿Por qué? Porque el agua es la que se encarga de subir el calor a la superficie, ¿no? El calor de adentro.
Y donde no hay agua, pues estamos investigando. En algunos lugares ya más o menos tienen implementado cómo extraer el calor inyectando agua. Entonces, generalmente necesitamos, y si hay agua natural y no tenemos que inyectarla, pues es mejor. Y de ahí la pasamos a una planta que es como todas las plantas geotérmicas, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esa planta? Una planta eléctrica lo que hace es calentar agua, generalmente con combustibles fósiles. Están también otras de gas, pero la mayoría calientan agua y la pasan por una turbina. El vapor sale a toda pastilla, le da vueltas a la turbina mueve el generador y ya estuvo, ¿no? Ahora, la ventaja con geotermia es que no tenemos que quemar petróleo, ni carbón, ni nada, ¿no? Sino que ya está el agua caliente aquí, nada más perforamos y la pasamos y producimos electricidad. Porque si lo ven bien, ¿cuál es la energía que usamos? ¿Calor? No. Lo que mueve todo nuestro, con muchas comillas, mundo civilizado, es la electricidad, ¿sí? Ahorita esto funciona por electricidad, la luz, las bombas que suben el agua, hasta los trolebuses con electricidad y uno que otro. Ya salió el Nissan eléctrico, lo van a traer a México, es información adicional por si se les ofrecía. Pero en general la electricidad es lo que se usa en todos lados, en las industrias, todo, ¿no? Excepto, por ejemplo, en la fundición que usan carbono. Entonces, lo que este mundo está es hambriento de electricidad y hasta ahorita, por ejemplo, en México el 80% de la electricidad se produce con energías fósiles, ¿sí? Somos un asco de país. Y sobre todo teniendo todo, ¿no? Tenemos geotermia, tenemos solar, tenemos viento, tenemos mareas, tenemos corrientes. Como dicen, tenemos mexicanos, políticos mexicanos, porque los mexicanos otros sí habíamos decentes, ¿verdad? Pero políticos ninguno. Y, por ejemplo, Alemania recibe más de 100 veces menos la radiación solar que México. ¿Y México en qué lugar está de producción de energía eléctrica con solar? Y Alemania es el quinto país, ¿sí? Que no tiene, están fritos, están en un lugar donde por latitud no reciben casi nada, ¿no? Es más, cuando hacen un mapa de probabilidad de usar energía solar, Alemania no pinta. Ahí no debería existir. Están contra natura esos malditos. Bueno, y México no produce nada, pero bueno. Entonces, ese fue un breviario de energías renovables, nada más para empezar a platicar de que realmente la geotermia es importante, ¿sí? Y como ven ustedes aquí más detalladamente, ¡ay, mamá! Sale agua caliente, se separa el vapor, se pasa por turbina, gira la turbina, mueve el generador, ¡puf!, sale electricidad. Pero además, el agua de desecho, digamos, de la turbina y de la separación del vapor, tiene muchos usos, ¿sí? Pero muchos, muchos, muchos usos. A temperaturas altas se puede producir hidrógeno, que es el combustible del futuro, probablemente. Pueden tener plantas de electricidad, o se pueden secar plantas y se pueden recuperar minerales. Por ejemplo, en Cerro Prieto hay una gran cantidad de litio. ¿Y saben cuántas toneladas de litio se han extraído para venderse? 0. Hablando de la eficiencia, bueno. También se puede producir etanol, se puede producir electricidad hasta 90 grados y se puede secar telas, se puede refrigerar, se pueden poner aires acondicionados con geotermia en lugar de con electricidad, se puede secar madera, se pueden deshidratar frutas y verduras. O sea, ¿cuál es la forma más estúpida de usar la energía? Por ejemplo, quemar diésel o carbón. ¿Cuál sería la eficiencia? Póngale 20% y producir electricidad. Ya produje electricidad, la transmito y después la electricidad la uso en las industrias, ¿para qué? Para calentar agua. Entonces, podemos usar el agua caliente, pero bueno. Y México tiene muchísimos, muchísimos recursos, ¿sí? Entonces, aquí están muchos puntitos, pero en realidad se tienen más de 2,000
sistemas geotérmicos localizados, pero casi sin ningún estudio, ¿sí? Entonces, es Cerro Prieto, que cada vez produce menos, Tres Vírgenes, los azufres y los húmeros son los campos que tiene CFE. Aquí, en Nayarit, hay un campo que tiene una compañía privada que se llama Grupo Dragón, que es el primero que está empezando a producir. Pero todos los demás están ahí sentados radiando energía hacia el infinito y no se ha hecho nada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se necesita en un sistema? Bueno, necesitamos roca caliente, necesitamos agua, de preferencia agua de lluvia o subterránea, y fracturas por donde pueda penetrar esa agua hasta la fuente de calor. Y después nosotros vamos a hacer un pozo y la vamos a sacar. Pero entonces necesitamos un acuífero, ¿sí?, que pueda tener el agüita caliente y que nos permita sacarla. ¿Y qué es lo que vamos a buscar arriba? Pues vamos a buscar esto, ¿no? Vamos a buscar pozas de lodo, por ejemplo, como esas era lo que había en Cerro Prieto antes, ¿sí? Fumarolas, pozas calientes, suelos vaporizantes. Ah, por cierto, si quieren ver qué son todas esas, pueden tomar el curso de Coursera, Introducción a la Geotermia. Ese fue un comercial. Entonces, este es el tipo de manifestaciones que nosotros buscamos, ¿sí? Y podemos caminar medio mundo, hacerle, como dicen los geólogos, que la exploración se hace con las patas, caminando. Entonces podemos caminar, o ¿qué otra forma podemos encontrar estos? Pues podemos utilizar percepción remota, ¿sí? Entonces todo esto lo podemos identificar con imágenes de satélite, de dron, aéreas. Y como ven, son zonas espectaculares. En México no tenemos ya tantas porque todos nuestros acuíferos están sobreexplotados. Pero hubo un tiempo, hace muchos, muchos años, en los años 50, tal vez en los 60, en que había inclusive géiseres en la zona de Michoacán y había manantiales en Aguascalientes. Pero desafortunadamente esos ya me tocaron. Y algo que también es muy importante es los cambios que provoca la actividad geotérmica en la superficie. Por ejemplo, la vegetación, pelas, ¿eh? Obviamente, no sé si ustedes ¿tienen plantitas en su casa? ¿En su oficina? ¿Una macetita? ¿No? Bueno, pues si tuvieran y le echaban agua caliente, tendrían esto. Se mueren inmediatamente. Entonces, las anomalías que podemos encontrar en la vegetación es vegetación saludable, vegetación estresada, por decir algo, no muerta, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros podemos aplicar percepción remota para poder descubrir dónde hay más zonas geotérmicas en México que puedan explotar, o en otros países, ¿no? En muchos países han estado utilizando percepción remota, sobre todo los buenos vecinos del norte, ellos utilizan mucho la percepción remota. El método es casi el mismo que se utiliza para buscar yacimientos minerales del tipo epitermal, ¿no? Oro, platas, tonterías de esas, cobre, plomo, zinc. Entonces, es muy parecido porque a fin de cuentas muchos de esos sistemas o yacimientos minerales se formaron a partir de sistemas geotérmicos que estuvieron trabajando un par de millones de años y depositaron todos esos metales, ¿no? Entonces, la percepción remota lo que se trata es de tener información de lo que nosotros estamos estudiando, pero de lejitos, ¿sí? Entonces, ¿qué ventaja tiene? Pues que nosotros, en lugar de mandar 20,000 geólogos a explorar la Sierra Madre o el eje volcánico, tomamos unas imágenes, ponemos a 10 expertos procesadores de imágenes y en una semana nos pueden decir dónde hay anomalías que pueden relacionarse con sistemas geotérmicos. O sea, la percepción remota en todos los aspectos de exploración es para las etapas de reconocimiento, ¿sí? Si ustedes ya tienen la geología, ya hicieron geofísica, no vayan a hacer percepción remota después, no les va a dar más detalle de lo que ya tienen. Entonces, en general, nosotros aprovechamos la radiación electromagnética que viene del Sol y la observamos después de que ya atravesó la atmósfera, chocó con la superficie de la Tierra, ahí interaccionó con los materiales que están ahí en la superficie y luego va de regreso, ¿sí?
los que les digan que con percepción remota pueden medir la temperatura de la Tierra a 20 kilómetros, le están mintiendo, ¿sí? Hubo la Universidad de Kazán, que son unos delincuentes, le vendió a Conagua y al IMP que ellos les podían medir el gradiente geotérmico hasta 20 kilómetros y les podrían decir por dónde había acuíferos y los canales de agua. Y no les quiero decir cuántos millones les pagaron. Y yo les dije que era una tontería y no me creyeron. Bueno, es que ya estaba aprobado por el quién sabe quién. Bueno, entonces, en realidad nosotros nada más podemos ver la superficie, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es cómo vamos a identificar todas esas zonas bonitas que vimos con fumarolas y con muchos minerales hidrotermales depositados, ¿cómo los vamos a identificar? Entonces, en general lo más barato es obtener fotos de satélite, ¿sí? Aunque ahora lo que se ha puesto, no es que se ponga de moda, sino que te da mucha resolución, es usar drones, ¿sí? Los drones ahorita llevan cámaras de visible e infrarrojo cercano. Entonces, pero se está buscando de alguna forma implementarlos con escáneres que tengan sensibilidad en el infrarrojo medio también, ¿no? Entonces, el espectro electromagnético, o sea, la radiación electromagnética al interaccionar con la materia, pues la puede ser transmitida, puede ser reflejada, puede ser dispersada o simplemente la puede absorber la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estar trabajando con percepción remota simplemente en la zona del visible y en la del infrarrojo cercano, medio y térmico, ¿sí? El radar, ese ya es otro boleto, ese no nos va a servir para identificar espectralmente los materiales o los minerales, pero sirve, por ejemplo, para ver subsidencia y otras cosas con procesando esos datos, ¿sí? Entonces, el problema que tenemos con percepción remota es que la atmósfera va a interferir con esa radiación. La va a absorber, la va a dispersar. Por ejemplo, el CO2 absorbe el infrarrojo medio, que es donde están las firmas espectrales de los minerales hidrotermales. Y el vapor de agua, pues ese absorbe todo, o sea, las moléculas de agua absorben la radiación tremendamente. Y otro problema es que la atmósfera está plagada de moléculas y de partículas que dispersan la luz. ¿Y qué es que dispersan la luz? Es que cuando llegan esas partículas, es como si cada partícula fuera un foco, ¿no? Entonces manda radiación por todos lados. Y depende de la longitud de onda. Entonces, al llegar a la atmósfera, lo que nosotros tenemos que, cuando la radiación choca con una de esas partículas, es como si hubiera lleno de focos ahí. ¿Ustedes han traído ¿tienen coche? ¿Han andado en coche? ¿Con un parabrisas sucio? Por supuesto. Entonces, si ustedes tienen el parabrisas lleno de polvo, y ustedes les echan las altas de frente, no van a ver nada, porque todo el parabrisas va a brillar muchísimo, ¿no? Y ese es el efecto de dispersión, que cada partícula dispersa la luz y parece que hubiera millones de focos ahí, ¿no? Es lo mismo que la niebla, ¿no? Cuando ustedes van en un camino con niebla y echan las altas, pues nada más como si echaran la luz en una pared, les refleja mucho, ¿no? Y para eso usan faros antiniebla, ¿no? Que son amarillos. ¿Y qué son los amarillos? Pues simplemente de longitudes de onda más largas para que pasen tranquilamente sin ser dispersadas por esas partículas. Entonces, la atmósfera interfiere mucho con que nosotros podamos tener los datos. O sea, el 3% de la radiación la absorbe el ozono. El 25% la reflejan nubes. Entonces, cuando ustedes trabajen con imágenes de satélite, pidan que tengan menos del 10% de nubes, porque si no, no les van a servir para nada. El que les diga, no puedes extraer la información, quitas las nubes, no, les están mintiendo. Luego, otro 19% de la radiación la absorben el polvo y los gases. Y el 8% es lo que va a reflejar la Tierra. Y obviamente la Tierra también absorbe una gran parte de esa radiación, el 45%, ¿sí?
Por eso es que la tierra que se calienta así muy rico, ¿no? Se acuestan en el pasto así a mediodía, se siente calentito y rico porque pues está absorbiendo la energía del sol. Entonces la atmósfera no deja pasar toda la radiación, afortunadamente. Por ejemplo, el ultravioleta lo absorbe todo el ozono, si no ya estaríamos bien tostados, ¿no? Y en el visible, por pura coincidencia, deja pasar todo. Tiene casi un 100% de transmisividad, ¿sí? Entonces, si ustedes lo ven desde el punto de vista de evolución, casi todos los bichos que andamos por ahí en la superficie de la Tierra tenemos sensores para el visible, porque es precisamente la radiación que deja pasar la atmósfera. Luego, en el infrarrojo, pues el agua que absorbe todo, y también el CO2, y en el térmico, que es donde nosotros vamos a estar trabajando. Como ven, la mayor parte de las imágenes que se obtienen, ya sea de Landsat o de SPOT o algunos otros, están precisamente en esta zona del espectro electromagnético. Entonces, para que vean la gran cantidad de energía que se pierde en la atmósfera, esta azul es lo que emite el sol fuera de la atmósfera. O sea, si ustedes van en su nave y salen de la atmósfera, esa es la radiación que ustedes recibirían. Pero ya a nivel de la superficie de la Tierra, pues hay mucha que nunca llega, ¿no? Porque la absorbe los compuestos que hay en la atmósfera. Entonces, ¿y cómo la pueden corregir? O sea, hay muchas formas de quitar ese efecto. Y todos los paquetes tienen comandos que así, press the red button, así, quite la atmósfera y ya se las quita. Entonces se hacen lo que se llama corrección atmosférica. Por supuesto, entre más datos será más exacta la corrección que hagan, pero en muchos casos lo único que quieren es quitar la mayor parte de esa perturbación que da la atmósfera. Si quieren, para que no estén preocupados apuntando, les subimos la presentación en PDF para que no sea muy gorda, porque puse mis mejores fotos y entonces están pesadas. Pero se las subimos en PDF. ¿En Recursos Humanos sale o Maye? Bueno, Recursos Humanos Geotermia, ¿así se llama? Bueno, luego les dice Ale, les subimos la presentación para que de ahí puedan copiar todas estas direcciones, ¿ok? Se las mandamos ahí, perdón, los saludé a los colegas de la Universidad de Santander en Colombia. Hola, perdón, es que soy muy burra. Entonces, la corrección más sencilla es simplemente que obviamente con toda esa dispersión, todos esos focos en la atmósfera, pues va a aumentar mucho la brillantez. Y como ustedes pueden ver, estos son los histogramas de los datos que tenemos de los sensores. Y a la derecha lo que aumenta es la brillantez. Entonces, tenemos, antes de corregirlos, todos los histogramas donde están los datos del visible van a tener valores muy, muy aumentados por esta dispersión. Entonces, una forma muy chabacana y bananera de hacerlo, pero es la que hacemos todos, porque casi nunca tenemos datos de cómo está la columna atmosférica en temperatura, vapor de agua, tanto por ciento de partículas de tal tamaño y de tal otro tamaño. Esos datos, y sobre todo aquí olvídenlos, ¿no? ¿Han visto cómo están las estaciones del meteorológico? Bueno, entonces, esta corrección es la que más se usa. Simplemente correr todos los histogramas y suponer que el píxel más oscuro, o sea, el dato más oscuro es 0, ¿no? Y así es como se verían los espectros de los minerales. Todavía no hemos hablado de los espectros, ¿verdad? Qué barbaridad, ¿no? Entonces, vamos, luego hablamos. Lo que pasa es que los espectros se van a ver más nítidos. Entonces, ¿cómo funciona la PR? Bueno, la PR lo que hace es que podemos ver cuáles son las influencias, por ejemplo, de que haya actividad geotérmica en la vegetación. La respuesta de la vegetación a su interacción con la radiación electromagnética se debe sobre todo a la clorofila y el agua que tienen ahí. Y cómo podemos identificar los minerales, por ejemplo, óxidos o hidróxidos de hierro, que son frecuentes encontrarlos, o
hidroxilos, ¿no? Que tienen estos compuestos, carbonatos, agua, que se pueden identificar simplemente por su respuesta a la interacción con la radiación electromagnética, ¿sí? Y bueno, entonces nosotros vamos a recibir datos de ese satélite y esos datos son números digitales, pueden tener de 8 a 16 bits. Generalmente se utilizan de 8 los de Landsat, o sea, son valores de 0 a 255 y son números, simplemente cada que llega un fotón con tal longitud de onda, le llega al sensor y el sensor echa un electrón y entonces se va a un amplificador y nos da un número digital alto o bajo dependiendo de cuántos fotones lleguen, ¿no? Entonces, la radiancia, pues ese sería realmente, cuántos watts de energía, o sea, esa energía electromagnética se tienen por metro cuadrado y se pueden convertir a reflectancia. ¿Y cuál es la reflectancia? Pues simplemente es la relación entre la energía que le llega, por ejemplo, a nuestra zona alterada y cuánta refleja, ¿sí? Una parte la va a absorber y otra la va a reflejar. Y eso nos va a servir para poder identificar qué minerales hay, ¿sí? Si yo tengo minerales de alteración como las arcillas, los sulfatos, carbonatos, y hay varios tipos, o sea, hay multiespectrales que tienen alrededor de 10 bandas, hiperespectrales que tienen 200 bandas más angostas, y algunas están en el infrarrojo térmico, otras en el pancromático, pancromos, todos colores, que en realidad son imágenes blanco y negro, ¿no? Son como las fotografías viejas, porque ahí lo único que reciben no distinguen si es verde, azul y rojo, simplemente llegó, no llegó, brillante, no brillante. Y radar. Del radar no hablo porque no sé nada, así que mejor no digo más tonterías. Entonces, las características de los datos que nosotros vamos a recibir es que tienen diferentes tipos de resolución. Resolución que puede ser baja, alta, media, y qué es la resolución, ¿no? Y cuántas bandas tienen. Entonces, ¿cuál es el concepto de resolución? Resolución espacial, ¿sí? Entonces, todos ustedes tienen sus camaritas en sus teléfonos y que tienen millones de píxeles, ¿no? Y en las imágenes de satélite ustedes pueden tener un píxel, que es un cuadrito de un solo color, ¿sí? Un valor, que tiene unas dimensiones espaciales. Esa es la resolución espacial. Entonces, nosotros podemos tener píxeles, por ejemplo, de 30 metros, que son las más comerciales, las que regalan por todos lados, o podemos tener un píxel que tenga 100 píxeles y sería cada píxelito de 30 metros, digo, de 3 metros. Pero entonces ustedes ¿realmente necesitan ver ustedes píxeles de 3 metros? Porque ustedes van a tener 100 veces más datos, ¿sí? Y entonces van a tener mucho más tiempo de cómputo para analizarla, van a necesitar discos de terabytes, etcétera. Y la mayor parte de la investigación que se hace para geología con 30 metros es suficiente, ¿sí? Ustedes no quieren ver una piedrita, quieren ver una formación en donde hay una frontera, un contacto entre basaltos y calizas o lo que sea, ¿sí? No quieren ustedes ver así, digamos, si es afanítica o qué, la roca, ¿no? Entonces, la comparación en resoluciones de este tipo, ¿no? Si tú quieres ver algo de 30 centímetros, o simplemente con ver que hay algo y que tienes algo diferente ahí es suficiente, ¿no? O si de plano le quieres ver las placas al avión, cuántas bombas lleva, de qué tamaño son, bla, 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 bla. Si el piloto tiene su turbante o no tiene turbante. Entonces, si no necesitas eso, pues puedes trabajar con 30 metros, ¿no? Y esta es la diferencia. A ver, si ustedes quieren hacer una guía ROGI, pues a lo mejor sí necesitan una mayor resolución, ¿sí? Pero si ustedes quieren ver en dónde está la fábrica que está echando porquerías al río, no necesitan una resolución de centímetros. Al contrario, necesitan ver todo el río y decir, ajá,
aquí es donde se ve que están echando las porquerías, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de su trabajo? Eso es lo importante. Y nosotros lo que queremos es mapear zonas donde está teniendo lugar una descarga de agua caliente, de vapor, o donde está toda alterada la roca. Entonces, y allí vimos la resolución espacial. Ahora estábamos hablando de resolución espectral. ¿Qué es la resolución espectral? Por ejemplo, esta es la respuesta de la vegetación. Si nosotros le lanzamos radiación electromagnética que tenga desde el ultravioleta hasta el infrarrojo térmico, la vegetación va a absorber todo el azul. ¿Hay vegetación azul? Pues a lo mejor a veces, pero la clorofila generalmente se ve verde, ¿no? Entonces refleja en verde, no se ve en rojo. Si tenemos una vegetación roja es que ya peló. Estos son los rasgos de absorción de la clorofila. Y la clorofila refleja en el verde y en el infrarrojo cercano, ¿sí? Entonces, si nosotros pudiéramos ver el infrarrojo cercano, a la vegetación no la veríamos verde, la veríamos infrarroja cercana, cualquiera que sea este color, ¿sí? Entonces, esto es muy útil, ¿sí? Porque, por ejemplo, si le hacen como CFE tiene problemas en un campo geotérmico que se llama La Primavera, que ahora le cambiaron de nombre. Está junto a Guadalajara, está el Bosque de la Primavera, muy bonito, bla, bla. Y ese proyecto lleva como 30 años detenido, podría dar 75 megawatts, pero hubo un grupo ambientalista que se quejó que habían quitado árboles. Y entonces CFE dijo, no, pues, ¿cómo nos van a detener? Entonces, ¿qué se les ocurrió? Es que son geniales, ¿eh? Agarraron y pintaron todo el suelo de verde para que viera. Si está verde, no cortamos nada, pero eso se podía haber averiguado fácilmente simplemente con una imagen de satélite, porque esa cosa que pintaron tendría alta reflectancia en el verde, pero no tendría el pico de reflectancia en el infrarrojo cercano que tiene la vegetación de veras, ¿no? Entonces, bueno, esto es nada más para que vean cómo son de ingeniosos. Y luego, estos son, digamos, los tres materiales de lo que más hay en la superficie de la Tierra, que es vegetación, suelo y agua. Bueno, agua, los océanos espero que queden, vegetación no sé cuánta va a quedar al paso que vamos, y suelos yo creo que van a aumentar los suelos desnudos, pero bueno. Entonces, pero nosotros lo que queremos no es identificar, bueno, queremos ver vegetación sana y vegetación estresada, pero entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, si nosotros tenemos un sensor que puede tomar datos de cómo está reflejando cada área en la superficie de la Tierra en todas las diferentes longitudes de onda, pues nosotros vamos a poder reproducir el espectro de respuesta de cada uno de los materiales. Entonces podemos nosotros identificar el espectro de agua o de quién sabe qué, o de vegetación, ¿sí? Este espectro es así muy característico de la vegetación. Esta, clorofila, esta es absorción de clorofila, y aquí lo que tenemos es absorción de agua. O sea, una vegetación que es así saludable, pues va a reflejar en el verde, en el infrarrojo, y va a absorber en rojo y azul y en el infrarrojo medio, porque va a tener mucha agua, ¿no? Es más, hay los campesinos de algunos países un poquito más tecnificados, no digamos avanzados, pueden monitorear cómo están sus hierbitas que ponen ahí para crecer, simplemente por satélite, ¿no? Si empiezan a ver que disminuye la absorción del agua, pues matan más riego. Si empieza a disminuir la reflexión de clorofila, pues le ponen más fertilizantes, ¿no? Entonces, en algunos países ya se hace. Aquí creo que los tequileros, los que siembran agave, querían hacer un monitoreo para ver si tenían plantas enfermas o no, pero
Ya no supe si lo hicieron, pero hubiera sido bastante fácil porque es muy obvio, ¿no? Y entonces aquí podemos ver la diferencia entre un sensor multiespectral que tiene 5, 6, 7 bandas. Entonces el espectro, que debería ser así, nosotros lo vemos así con los 5 o 6 datos que tiene. Y ustedes dicen, ay, no sirve para nada eso. Pero sí sirve hasta ahorita toda la identificación y el descubrimiento de muchos yacimientos. Por ejemplo, muchos yacimientos en los Andes se han descubierto con percepción remota, porque anda, a ver quién manda a 20,000 geólogos a andarse todos los Andes. Entonces lo han hecho con percepción remota y sí funciona. Claro que es mejor tener estos para ver todo el espectro, pero la diferencia de precio es abismal, ¿no? Este cuesta 0 y lo que cueste ya es mucho, ¿no? Porque sí cuestan. Entonces el contenido espectral es importante, ¿no? Este es, digamos, la misma imagen, pero ahí tenemos, es lo que se llama una pancromática, ¿sí? Ahí nada más ve que hay radiación en el visible y punto, ¿sí? Aquí ya podemos diferenciar colores primarios, rojo, verde y azul, y ya vemos que esto es pasto muy mal cuidado y que aquí hay muchos arbolitos, ¿no? Entonces está súper. Pero nosotros podemos, esto es lo que se llama una combinación de color de infrarrojo, ¿sí? Aquí estamos haciendo un color falso, ¿sí? Porque aquí si lo que está verde lo ponemos en verde, rojo en rojo, azul en azul. Y aquí lo que hacemos es que en el rojo metemos el infrarrojo cercano, que es donde la vegetación tiene su máxima reflectancia. Entonces todo lo que se vea rojo, rojo es que tiene chorros de clorofila. ¿Y qué podemos ver aquí? Pues que hay unos arbolitos que se ven muy verdecitos y muy bonitos, pero que en realidad no tienen ya suficiente reflectancia de la clorofila, están enfermos, ¿no? Entonces esta es una herramienta muy útil para ver salud de vegetación, y eso en geotermia nos sirve mucho porque podemos identificar zonas donde ya la vegetación está chupando faros y pueden estar relacionadas con presencia de agüita caliente por ahí abajo. Y lo que nosotros obtenemos de los sensores son estas son imágenes, este es el azul, verde, rojo, infrarrojo cercano, infrarrojo medio, ¿sí? Aquí lo que vemos es que está reflejando mucho en el infrarrojo. Algunos de estos blancos que reflejan mucho en el infrarrojo podrían ser vegetación, pero también tiene que cumplir con las otras características del espectro, ¿no? Y otro que nos interesa mucho a nosotros pues es la respuesta de los minerales, sobre todo los minerales arcillosos. O sea, todos estos, digamos, son minerales clave en la alteración hidrotermal, pero también en exploración de yacimientos. Entonces, todo esto nosotros lo podemos identificar. ¿Por qué? Pues porque tienen estos rasgos tan fuertes que nosotros podemos sacar de cada píxel, ver cómo está reflejando y cómo está absorbiendo. Decimos, pues lo que pasa es que tiene caulinita, por eso está portando así. Podemos identificar el vapor de agua, el dióxido de carbono, y hay gente que le llama esto geoquímica con percepción remota. O sea, podemos ver que están los picos de absorción, pero no voy a decir, hay 200 ppm de CO2. Sería un poco difícil, ¿no? Podemos identificar ozono, óxido de carbono, óxido nitroso, metano, oxígeno. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, pues en la Tierra podemos encontrar zonas que están emitiendo, por ejemplo, dióxido de carbono o metano. Pero, por ejemplo, en los planetas se utiliza muchísimo, ¿sí? ¿Cómo creen que descubrimos todos los terrestres que en Titán, que es una luna, hay ríos de metano y se ve que las imágenes que habían tomado decían, ¡ay, hay lagos y ríos! Es el lugar ideal para irlo a destruir después de destruir la Tierra, hasta que se enteraron que en realidad no era agua, era metano, ¿no? Entonces todo eso se utiliza mucho en el estudio de atmósferas planetarias. ¿Y para qué lo podemos usar nosotros? Pues para mapear estructuras, porque algo que podemos ver desde arriba muy bien son todas las fallas, todos los lineamientos. Podemos mapear alteración hidrotermal,
que tiene todos esos minerales que dijimos y que los podemos identificar. Y si tenemos una hiperespectral, pues podemos diferenciar calcita de dolomita, así de finas son las bandas. Podemos mapear litología, la vegetación en general, las anomalías en la vegetación y algo que es muy importante, que podemos poner la línea base ambiental o detectar cambios, ¿no? Deforestación, por ejemplo, cambio de uso de suelo en la Ciudad de México, 14% por año, imagínense, de aumento de zona urbana. Bueno, no hablemos de cosas tristes. Entonces, una de las imágenes que son muy útiles y que ustedes las pueden bajar de la red así fácilmente es, por ejemplo, el Thematic Mapper, el mapeador temático. Todas estas han sido gratis por mucho tiempo y que son muy útiles en los estudios de ciencias de la Tierra en general. Y si ustedes manejan todas las bandas, pues pueden crear estos que se llaman composición hacia color. La mayoría son composiciones de falso color, o sea, ahí no lo que tengo es verde, rojo y azul, sino que tengo la información que yo he extraído de todas las bandas y me están diciendo dónde puede haber los minerales que a mí me interesan, ¿no? Entonces, también ahora salió la Aster, que tiene muchos más bandas en el infrarrojo medio, que es donde están casi todos los rasgos de los minerales. Ustedes se fijan, toda esta parte es lo que se llama el infrarrojo medio. Y ahí es donde están todos los piquitos de absorción de todos estos minerales que son la clave para hacer exploración geotérmica. ¿Sí? Entonces, este Aster, ya después de que vieron que el Landsat sí sirve, pero hombre, si tuviera un par de bandas sería mejor, pues entonces le pusieron 6 bandas de una vez para la zona del infrarrojo medio. Y son relativamente baratas, cuestan $85, ¿no? Pueden dejar de comer una semana y con eso ya compran su imagen y hacen una tesis padrísima. Entonces, estas son imágenes donde se les ha hecho un procesado para realzar la respuesta de los minerales y que se puedan ver. También las composiciones de color se hacen para que los minerales se vean en tonos que resalten, ¿no? Luego también está el QuickBeer, que esa es carísima, esa mejor ni la vean. Y los datos hiperespectrales, esos son tremendamente caros, entonces no les conviene, bueno, a menos de que se consigan un tutor que tenga ahí enchufes en la NASA o en algún otro lugar y consiga de estos. Aquí una vez alguien que estaba haciendo su tesis de doctorado trajo un avioncito de la NASA con hace muchos años, y mapearon toda la zona de Guerrero para ver dónde empezaba la dolomitización. No sé, supongo que es importante. Pero se pueden hacer muchas cosas con eso, pero sí es muy caro. Entonces, estos datos espectrales, con eso pueden hacer mapeo mineralógico, o sea, con eso pueden distinguir muchos minerales, ¿no? Y realmente para exploración sería excelente si no fuera por el tremendo gasto. O sea, primero, para que puedan usar los datos hiperespectrales, primero tienen que tener una zona definida, para lo cual pueden utilizar las imágenes que son gratuitas, y cuando ya tengan una zona, digamos, de 10 kilómetros por 10 kilómetros, entonces sí tratar de conseguir una hiperespectral, y de ahí ya, con esa ya se pueden ir a hacer barrenos directamente. Y está la Aviris, que es la que empezó con esto de los 200 y tantos sensores. Es $500 más o menos por escena, pero es muy, muy pequeñita la escena. Ustedes con esta Aviris pueden mapear dónde está exactamente el espectro del mineral que ustedes que andan o que necesitan encontrar, ¿no? Y ahora hay otros sensores. Por ejemplo, el High Vista tiene nada más 126 bandas, pero de todos modos sirven para identificar minerales, y estas se las venden ya corregidas por atmósfera.
Si ponen ustedes su compañía de exploración, pues pueden contratarlos y les hacen ahí un vuelo para darles los datos, pero sí, primero definan la zona bien y luego contraten alguno de estos. Porque como ven, la imagen es de 1.3 kilómetros de ancho, entonces ustedes ya tienen que tener definida la zona que van a analizar. Entonces hay bastantes de estas, casi todas son, en esta tiene 300 canales, entonces pueden ustedes hacer muchas cosas con este. Y el software que pueden usar, por ejemplo, es el Idrisi, el Envy, ERDAS, el RMapper, PCI. Los más caros son los de abajo. El Idrisi se supone para estudiantes, por eso se usa en el curso de percepción remota. Creo, ¿cuánto cuesta la licencia para estudiantes? $100. $100. Y si lo quieren más barato, en el metro venden piratas, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí no. Entonces, en exploración geotérmica se puede utilizar, por ejemplo, para mapear la alteración, para las estructuras, ustedes las pueden ver claramente. En algunas de estas imágenes, ustedes pueden ver realmente todas las estructuras. Por ejemplo, ahí, miren, se ven perfectamente las fallas, todos los lineamientos. Esta está muy fea. Pero sí se alcanzan a ver, sí, hay una forma de realce en el que ustedes pueden ver mejor los lineamientos y todas las estructuras, ¿no? Precisamente con diferencias tonales. Cuando se tienen hiperespectrales se puede desmezclar inclusive cada dato de cada píxel y pueden saber qué tanto % tiene de caulinita y qué tanto tiene de hilita, ¿no? Ese desmezclado lo tiene sobre todo el software Envy. Y pues como un ejemplo de realce utilizado en exploración, tenemos por ejemplo ¿no? Entonces aquí lo que se hace es poner una máscara para quitar todas las nubes. Ahí esos yo creo que no tuvieron opción, muchas veces no hay imágenes y nubes de las que nosotros queremos, entonces hay que tratar de quitarlas porque meten mucho ruido en el procesamiento. Entonces inician primero acuérdense que tienen que hacer el procesado, hay que quitar toda la influencia de la atmósfera y por ejemplo algo que se hace es los cocientes de bandas, ¿no? Y acuérdense que tenemos que identificar todo esto, ¿no? Esto es una poza caliente con un color azul intenso porque tiene mucho sílice, entonces es de alta temperatura. ¿Sí? Aquí lo que tenemos es geyser, todo lo que está aquí depositado es sílice. Ahora la mala noticia es que el sílice no tiene ningún rasgo que se pueda identificar. Ustedes ven el espectro, es así, así como la señal cerebral de un político. Cero. Entonces el sílice no lo van a poder identificar, pero si tiene algo de arcilla sí lo van a poder identificar. Estas son travertino. ¿Qué es el travertino? ¿Un geólogo? Ay, tú eres geólogo. Es carbonato de calcio. Es muy penosa esta chica. Entonces el carbonato se puede identificar. Ahora el problema del carbonato es que es de temperatura un poco baja porque a temperaturas altas el carbonato no puede estar en soluciones, se deposita, ¿no? Y aquí es un estudio que hicimos porque estábamos viendo qué zonas podría haber en el centro de la península de Baja California para explotación geotérmica, porque a lo mejor ustedes no saben, pero la península de Baja California no está conectada a la Red Nacional de Electricidad. Entonces, si ustedes viven en un pueblito a la mitad de Baja California, pues ustedes se buscan la vida, quieren electricidad, pongan paneles, en la noche cómprense un generador de diésel y a ver cómo le hacen, ¿no? Entonces sucede que en esta zona, es más, en todo Baja California está lleno de sistemas geotermales y van a poner una termoeléctrica, ¿verdad? Aquí está en la mitad de todo eso que ven, todos esos puntitos blancos son alteración y todas estas son fallas que pueden aumentar la permeabilidad, ¿no? Entonces ya después de que ustedes tienen esas zonas ya pueden ir
hacer geología, hacer geoquímica y planear la geofísica, que es lo más caro, ¿no? Entonces, todo ese estudio se hizo con percepción remota, ¿sí? Entonces ya cuando llegamos nos dimos cuenta que wow, era wow, y que sí realmente tenía razón. Y ahí lo que hicimos fue aplicar el método de ángulo espectral, que es otra forma de identificar los minerales. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo reacciona el mineral que queremos identificar para que nosotros podamos escoger qué bandas vamos a usar, ¿sí? Esas son todas las bandas que tiene este sensor, y nosotros tenemos que ver si vamos a buscar yeso o vamos a buscar caulinita, ¿no? Estos, digamos que son la mayoría de minerales que nosotros vamos a encontrar, hidroxilos. Y uno de los métodos que se utiliza son cocientes, o sea, ustedes dividen una banda entre otra y es una forma de aumentar la respuesta. Si ustedes utilizan la banda donde tiene mayor reflectancia y aquí donde tiene un valor muy pequeñito de absorbancia, entonces eso hace que se vean más brillantes los píxeles que tienen los minerales que ustedes quieren identificar, ¿no? Entonces, todas estas son imágenes que se han procesado, algunas nada más con este sencillísimo método de cocientes de bandas, y a otras hay que aventarles más potencia. Entonces se utilizan métodos de análisis multivariado, ¿no? Estadística. Que yo siempre he dicho, cuando conoces el proceso físico, utilizas algo sencillo y lo entiendes. Cuando no tienes idea qué está pasando, utilizas estadística, de preferencia multivariada, porque ahí metes todo y a ver qué sale, ¿no? Entonces, se puede hacer todo el mapeo, se puede analizar cuál es la pureza de cada píxel, o sea, que tiene solo ese mineral y nada más. O sea, hay mucho del trabajo que se puede hacer. Esta es, por ejemplo, la diferencia entre el espectro que nosotros sacamos con un análisis hiperespectral y el espectro de laboratorio de un mineral. O sea que se puede identificar perfectamente cada mineral con estas imágenes. Y los minerales claves en exploración geotérmica, por ejemplo, los minerales de amonio, alteración, alunita, pirofilita, sulfatos, yeso, anhidrita y todas las arcillas, ¿no? Hay muchos óxidos de hierro, todos los hidroxilos, y se pueden identificar estas anomalías minerales. Ahora que muchas veces nada más se alcanzan a ver los minerales y ya no hay manantiales, ni fumarolas, ni nada, es lo que se llama un sistema ciego, y de esos hay muchos, ¿no? Sobre todo en la península de Baja California, porque ahí ha bajado tanto el nivel por el clima tan árido, que arriba tú no ves nada, ¿no? Sino que empiezas a identificar las anomalías de minerales que hay. Por ejemplo, aquí se pueden ver minerales de calcio y caulinita, pero otra cosa interesante es que se ven alineados, ¿no? Entonces ahí podemos ver que puede haber fracturas que sirvan para, que estén actuando como canales para el transporte de fluidos. Y hay el estrés y la salud de vegetación, que es muy importante también, porque si está saliendo gas, se está acidificando el suelo o está una anomalía térmica, pues la vegetación va a sufrir, ¿sí? Entonces, una vegetación sana tendría esto. Y una vegetación seca, pues empezaría a reflejar en el rojo, se vería rojo así amarillenta, no tendría los picos de agua porque ya se está muriendo. Entonces, mapear las anomalías de salud de vegetación es muy importante, porque eso también nos puede identificar zonas, ¿sí? O sea, es lo que el espectro de la vegetación se va corriendo al rojo y no va a tener la absorción del agua. Entonces, esto es algo también de lo que se puede hacer con percepción remota para encontrar nuevas zonas que no se hayan detectado. Entonces, el mapeo ha dado resultado en muchos lugares, ¿sí? Por ejemplo, en Nevada han encontrado muchas zonas que son ciegas y sobre todo con anomalías de vegetación
y en algunos casos con mapeo de temperaturas, ¿sí? En la temperatura el problema que tenemos es que la radiación del sol es más fuerte que lo que radia la Tierra por la temperatura, ¿sí? Entonces es ideal que se tomen en la noche. Aster tiene imágenes nocturnas y entonces pueden calcular anomalías de temperatura. Y con esas anomalías de temperatura ya también puede uno ir y buscar qué es lo que está causando esas anomalías. Hacer mapeo geológico. Aquí, por ejemplo, se están mezclando datos de Aster con ortofotos que tienen una mayor resolución espacial y se pueden ver mucho mejor, por ejemplo, los lineamientos. Entonces, aquí se puede ver tanto la alteración como los lineamientos que son tan importantes en la parte de geotermia. Entonces, para el mapeo geológico, sobre todo en regiones áridas, es excelente. En Nevada lo han utilizado mucho. Y ya para terminar, nada más, estos son los lugares donde ustedes pueden conseguir imágenes de satélite, por si quieren empezar su compañía de teledetección. Y este es un rasgo que seguro lo vamos a identificar, hasta sin satélite, nada más en las fotos. Ese es el caminito para peatones en Yellowstone. Y chicos, muchas gracias por haber aguantado. Realmente son mis héroes porque yo ya me hubiera ido a comer, pero muchas gracias. Si tienen dudas, busquen la presentación en Recursos Humanos Geotermia. Ok. Gracias. ¿Perdón? ¿Sí, preguntas? ¿Preguntas de los compañeros de Santander? ¿Sí tienen? ¡Ay, Dios! Alguien pregunta que, pues, si sabiendo que la respuesta de la radiación es de la superficie, lo que refleja, que si hay alguna profundidad máxima debajo de la superficie a partir de la cual la radiación también influye en lo que capta el sensor, por así. Pues mira, si tienes algo a 20 centímetros ya no lo vas a ver, ¿no? O sea, menos de... bueno, no, sí. Si tienes agua, algunas imágenes se utilizan, por ejemplo, para hacer batimetría de la costa, ¿no? Porque el agua deja pasar el azul muy bien, entonces ese se puede, pero el Aster no tiene azul. Pero no penetra nada, es puro cuento. Por ejemplo, a un chico le vendieron la moto de que con radar podía atravesar toda la vegetación de la selva. Y entonces, todo ilusionado puso de tema de tesis de doctorado que iba a encontrar todas las ruinas en Yucatán que no se habían todo lo que usted nunca ha visto. Y el pobre, a fin de cuentas, terminó haciendo un pedacito así, poniendo reconocimiento de patrones. Dice, es que no es cierto, no se puede ver nada. O sea, aplicó todos los filtros que tenía y no es tan fácil, ¿eh? Que, pues, si se está en la búsqueda de algún elemento o compuesto químico en una zona bastante boscosa, se sabe que, digamos, los elementos a veces son incorporados por las plantas. ¿Hay algún método que permita detectarlos en la vegetación, digamos? Mira, desde principios de este siglo salió ese cuento que se podía detectar anomalías de arsénico con percepción remota. Y también hace poco encontramos un libro que dice Geoquímica por percepción remota. Y no es cierto, o sea, porque tú tienes el espectro de la planta, con arsénico y sin arsénico. Y tú ves el espectro, es el mismo. O sea, no alcanza a cambiar la respuesta espectral de ese. El libro ese, por cierto, es una tomadura de pelo. Al final dice, es que con percepción remota se puede identificar si hay mucho CO2, pero tiene que haber mucho. Y en realidad tampoco, ¿no? Porque tienen que ser anomalías muy, muy grandes y una resolución muy, tal vez con drones, pero es más fácil hacerlo con cámaras de acumulación o algo así, pero la geoquímica remota es un poco de un timo. ¿No más? Sí. ¿Preguntas, chicos? Sí, es lo que se llama aspecto, ¿no? Tiene que ver con la inclinación de la topografía y la dirección del sol. Es que el problema de la sombra es un problema muy, muy, muy fuerte. O sea, si tú revisas la
la literatura, hay muchas metodologías que se ponen que pueden arreglar el problema de sombras, porque además del otro lado es igual, o sea, tú lo ves todo oscuro, podrías decir que es agua, ¿no? Porque el agua casi no refleja nada, pero es un problema que no se ha resuelto al 100%, ¿eh? No, y la parte de temperatura, sí, si lo haces de día, lo que estás midiendo en realidad es la cantidad de radiación que viene del sol. Es necesario hacerlo de noche, porque si no lo que tú ves es que se calentó y muchas veces de noche hay que esperar que se enfríen, porque si no, tú lo que vas a ver no son anomalías de temperatura, sino vas a ver anomalías de dispersión térmica, ¿sí? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un basalto y una caliza, y lo mides a las 2 de la mañana, vas a decir, uy, es que aquí la caliza está muy caliente. Dices, no es cierto, lo que pasa es que su inercia térmica tarda mucho más en enfriarse y el basalto se enfría rapidísimo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la parte de temperatura. ¿Sí? Por ejemplo, ese problema de las sombras se puede resolver con un modelo digital de elevación y luego con un sombreado. Sí, necesitas el modelo digital de elevación, pero no lo quitas al 100%, y muchas veces a la hora que quitas las sombras, quitas también la información. O lo puedo hacer diferentes, ya en el sitio escoges el ángulo del sol. Sí, bueno, tienes que conocer exactamente cuando se tomó la imagen, a dónde estaba el sol, o sea, ver todos el cenit y todos los ángulos. Pero, por ejemplo, algo que está del lado de la sombra, va a ser muy difícil que lo puedas identificar su respuesta, porque va a llegar muy poca de la radiación, muchas veces se va a perder con el ruido. Ajá. Es que el DEL es con radar, no es con sensores activos, son con... No, puedes tener un DEM así de 1 metro, ¿sí? El problema es que la información que no te llegó, no te va a llegar, ¿sí? Es como tienes una nube y te dicen, no, es que lo puedes quitar, pero en realidad la nube ya capturó información abajo, entonces lo que vayas a ver, más bien lo vas a inventar, ¿no? Es que otro caso que tenemos es cuando el sensor se le apaga uno de los sensores, ¿no? Y entonces tienes una línea negra. Y dice, es que eso se corrige, porque en cada píxel tomas el promedio de todos los de alrededor. ¿Y qué tal si en ese píxel que tú estás tomando el promedio era donde tenías todos tus minerales y tenías ahí la anomalía? Pues ya te la chupaste, porque ya en realidad lo estás promediando, y si ahí tenías una información, no. Entonces lo que estás haciendo es hacerla más bonita, ¿no? Que no se vea rayada tu imagen, pero la información que perdiste ya. ¿Ya nos vamos corriendo a comer? ¿Quién invita? ¿Nadie? Ok. Bueno, les debo una porque aguantaron mucho, nada más que ahora sí es que no esperábamos. Si no, pues hubiéramos puesto galletas. Les prometemos que para la próxima ponemos galleta, café y chocolate. Gracias por venir, ¿eh? Hasta luego.